Voy a compartir entonces mi pantalla. Regáleme un momentico. Regáleme por acá un momento. Bueno, de iniciar, quiero que me verifiques, por favor, Germán, que estás viendo la presentación y también ver que esta pantallita no se, o sea, que no, que se esté viendo completo. Está perfecto, doctora. Listo. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, Primeramente, para mí es un gran honor esta invitación a compartir con ustedes este espacio. Em, y también no solamente fue un gran honor, sino que también es un reto que creo que cada vez tiene que ser como más frecuente de parte de nosotros los médicos, de entender un poco y de estudiar un poco y de ir más allá de la sola información que usualmente, a la que usualmente como que tratamos de compartir, que es acerca de todo ese aspecto académico de la enfermedad reumática, pero entender que hay cosas que van más allá, como de solamente la parte del cuidado médico tradicional y entender que hay muchas otras cosas importantes para entender en el manejo de las patologías reumáticas. Para mí fue un reto poder hacer esta charla para ustedes. Creo que no solamente tengo la intención de que como pacientes puedan tener mayores herramientas para su cuidado, sino que también creo que es un reto para nosotros como personal de la salud, cada vez saber más acerca de estas cosas y poder implementarlas en nuestra práctica diaria para el beneficio de los pacientes. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de las estrategias de autocuidado en vasculitis principalmente, pero creo que eh, mucha de esta información puede ser también pues como extrapolada a otras enfermedades reumáticas y mucha parte de la información que adquirí también vienen de otras enfermedades reumatológicas. Entonces, en la vasculitis sistémica básicamente tenemos como dos puntos de vista. Está el punto de vista del médico que quiere hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque sabe que si hay un diagnóstico temprano, probablemente se le va a poder brindar al paciente un tratamiento oportuno y efectivo. Y ese tratamiento pues va a permitir que todos esos órganos vitales u órganos blancos que se afectan en la vasculitis pues se conserven. Y claramente pues eso es muy bueno. Pero nuestro paciente, más allá, o ustedes como pacientes, más allá de entender esto, pues tienen también otras expectativas. Entender por qué hay cambios corporales por la misma enfermedad o por la medicación, la incertidumbre del futuro, de si podré trabajar, no podré trabajar, qué pasarán con mis planes y proyectos, la preocupación por o la ansiedad por la fatiga, por los cambios corporales, por la sensación de sentir que una enfermedad llegó y que y que tenemos que aprender a convivir con ella, las alteraciones en el sueño, el dolor que causa la enfermedad y que todos estos aspectos pueden estar presentes incluso aunque todos estos órganos vitales estén conservados. Entonces, al médico le interesa todo esto porque quiere que su paciente en una enfermedad tan compleja como la vasculitis, pues sobreviva y le vaya bien y conserve sus órganos, pero el paciente se pregunta, bueno, está bien, ¿y mi calidad de vida una vez ya sobreviva, dónde quedó? Y eso quiero que hablemos un poquito hoy para entender por qué es importante el autocuidado. Primero debemos hablar un poco de calidad de vida y la calidad de vida es el grado de satisfacción que tiene un individuo en sus esferas físicas, emocionales y sociales. La calidad de vida se mide de diferentes maneras, pero digamos que en general tiene múltiples dominios que permiten pues hacer la medición de si un individuo tiene o no tiene calidad de vida. Un dominio físico, un dominio mental, un dominio emocional y un dominio funcional. Nosotros como médicos o como reumatólogos tratantes sí pensamos en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, si mi paciente va a sus controles médicos regulares y yo logro que llegue a una remisión clínica, ¿cómo? Vigilándole sus órganos vitales como el riñón, el pulmón, el sistema nervioso central, la piel, los órganos de los sentidos o los vasos sanguíneos, que son los típicamente afectados de la vasculitis, pues seguramente va a poder tener mejor calidad de vida porque su dominio físico y su dominio funcional pues van a estar mejor porque si se siente mejor y se siente aliviado y lo tengo en remisión, pues seguramente su calidad de vida va a estar mejor. Y esto es verdad. Sin embargo, no es suficiente.
Y debemos preguntarnos, ¿es la remisión clínica o ese aspecto de que estoy bien en mis exámenes, de que el doctor me revisa y me dice que voy bien? ¿Será eso suficiente para tener calidad de vida y funcionalidad cuando sufro de una vasculitis sistémica? Entonces tengo que entender que la calidad de vida va mucho más allá de eso y que hay unos aspectos que afectan la calidad de vida tanto en todas las enfermedades reumáticas y particularmente las vasculitis sistémicas que van más allá de si mi médico me dice que voy muy bien en los exámenes o que me encuentra bien cuando me examina. Y está la calidad de vida en el dominio físico con respecto a la fatiga, que es un síntoma frecuente y de alto reporte en la vasculitis, el dolor, los cambios en la apariencia por el tratamiento, en el dominio psicológico, la ansiedad por las recaídas, por el miedo a que la enfermedad se reactive, la ansiedad por el mismo tratamiento y sus posibles efectos secundarios, la ansiedad por el temor a perder el empleo cuando tengo una enfermedad que me limita, la sensación de que la vida quedó en pausa por la enfermedad y que esos planes, proyectos, sueños de pronto están ahí como en stop hasta que yo sepa si voy a estar o no en mejores condiciones. Está también el aspecto social. El hecho de tener una vasculitis sistémica hace que haya menos participación social. ¿Por qué? Porque pues obviamente el paciente tiene efectos físicos, no se siente bien, también tiene efectos psicológicos de la enfermedad, puede tener depresión, puede tener ansiedad y además tiene una percepción de que ha habido una pérdida de la empatía de los terceros, es decir, que cuando vaya a tener interacciones sociales, tal vez los otros no entiendan cómo se sienten o no logren empatizar con cómo me siento, a pesar de que tal vez a veces no sea visible. También hay otros aspectos como el financiero que afecta la calidad de vida y es la posibilidad de perder total o parcialmente el empleo y el aumento como tal que tienen los costos de la enfermedad. Si estoy hospitalizado, lo que cuesta para mí, mis familiares, que yo esté hospitalizado, si tengo problemas en la movilidad, lo que cuestan ciertos dispositivos de movilidad, el hecho que tal vez no puedo usar el transporte público, sino que debo usar transporte privado, entre otras cosas. Y también otra situación que altera o que influye en la calidad de vida es también el impacto de la terapia. La mayoría de los pacientes entienden que la terapia es importante y que la terapia en vasculitis sistémica en mucha parte se basa en altas dosis de corticosteroides, llámese prednisolona, prednisona, metilprednisolona, y los pacientes entienden que son importantes para su tratamiento, pero al mismo tiempo no quiere decir que no estén exentos del temor que tienen del uso prolongado de este medicamento y los potenciales riesgos que pueden tener, que pueden estos medicamentos tener. Y también, pues la misma terapia, estos efectos de la terapia, pues alteran otros dominios, como el físico, por los cambios en la apariencia del tratamiento, el psicológico, por la ansiedad y pues también el social y el financiero. Entonces ya vemos que múltiples factores influyen en la calidad de vida de los pacientes con patologías reumáticas. Obviamente, tener remisión clínica me va a ayudar a tener mejor calidad de vida. Tener acceso a un sistema de salud que me permita acceder al tratamiento también va a tener impacto en mi calidad de vida, pero también hay una parte que no solamente depende del médico del sistema de salud, sino que el paciente es un protagonista en este factor y es en el autocuidado. Entonces, acá vemos que tal vez el profesional de la salud tiene injerencia en la parte de la remisión clínica y en algo en la parte del acceso del sistema de salud, pues porque es el que administrativamente formula los medicamentos y realiza los procesos para que el medicamento se entregue. El paciente tiene claro protagonismo en el autocuidado y también algo en la parte de acceso y del sistema de salud, porque es el que hace las vueltas para que su medicamento se entregue, para que sus citas se den, para que sus terapias se autoricen. Pero también hay una parte que no depende de ninguno de los dos, ni del médico ni del paciente, y que depende de terceros que no tienen nada que ver con la relación directa entre el médico y el paciente y que es una parte que ninguno de los dos actores puede controlar. Y aquí aparecen, en este hueco donde están los terceros, aparecen muchas necesidades insatisfechas. Y también pues aparecen necesidades insatisfechas con respecto al actuar del personal de la salud y también necesidades insatisfechas con respecto a lo que el paciente necesita de su autocuidado y que muchas veces no sabe cómo ejercerlo o que nadie se lo enseña o que no sabe que existe. Entonces hay muchas necesidades insatisfechas en los tres aspectos que también influyen en que pues los pacientes no tengan la calidad de vida
¿Qué esperan? Entonces de eso no se habla tanto. Yo traje estos testimonios, se puede decir, que no son específicamente vasculitis sistémica, son unas entrevistas que se realizaron a pacientes con artritis reumatoidea, que tal vez es la enfermedad en la que más datos tenemos de necesidades insatisfechas, de calidad de vida y de autocuidado, pero que me pareció interesante traerlas para ver esas necesidades insatisfechas de las que no se habla tanto, porque son importantes. Entonces, por ejemplo, en este testimonio alguien dice, esta enfermedad cambia tu vida, nunca más puedes hacer las mismas cosas que hacías antes, pero debes aprender a sobrevivir. El segundo testimonio, no es fácil acostumbrarse a ver deformidad en tus manos, en el caso de la artritis reumatoide, aunque algunas vasculitis sistémicas también pueden causar cambios estructurales en algunas partes del cuerpo. Otro testimonio dice, cuando puedo voy donde una vecina, ella es la única persona con la que puedo hablar acerca de mi miedo de ser discapacitada. Ahí está, por ejemplo, el miedo o el temor de lo que puede causar la enfermedad y la necesidad insatisfecha de no tener con quién hablarlo. O de pronto no, porque la vecina no puede ser una buena confidente, pero seguramente no le va a dar las suficientes estrategias para salir de esa necesidad insatisfecha. Otro testimonio, estoy muy preocupada por mi futuro financiero, no poder ser una persona productiva por los daños que tengo en mi cuerpo. Otro, muchos procesos que limitan el acceso, siempre debo hacer filas varias veces porque nunca recibo los medicamentos completos. La autorización del medicamento es en un lugar, pero debo recogerlo en otro. Tantos viajes me causan fatiga y dolor. Cada vez que me asignan una cita de control, hay otro especialista satisfechas con respecto al sistema de salud en la en que los pacientes se mueven y pues que puede variar de país a país, pero que claramente pues tiene en todos sus contextos baches o dificultades. Me gustaría tener un espacio para compartir con otros pacientes y aprender tips para que así los síntomas no me ganen. Me gustaría aprender técnicas de relajación, ejercicio para hacer en casa, también cómo sobrellevar las crisis con tranquilidad. Ahí vemos, por ejemplo, necesidades insatisfechas de autocuidado, que es de lo que pues quiero o estoy contextualizando para que hablemos más adelante. Entonces, el autocuidado es la capacidad del paciente de encargarse de uno, sus síntomas. Dos, su tratamiento. Tres, su estilo de vida o sus cambios en un estilo de vida volcados hacia su bienestar. Y cuatro, en el entorno social, psicosocial y cultural en el que se mueve. Y el autocuidado, que son estos cuatro aspectos, o encargarse de estos cuatro aspectos, es con el fin de, primero, lograr independencia y lograr autonomía a pesar de que la enfermedad esté. Y segundo, lograr calidad de vida. Entonces, miren cómo todo se va relacionando un poco, pero hay algo muy importante y aunque el protagonista es el paciente y por lo tanto es la capacidad que el paciente adquiere de encargarse de sí mismo y de sus aspectos y de lo que rodea su enfermedad, necesita ayuda. ¿Y con la ayuda de quién? De su familia y amigos o los terceros que lo rodean, del personal de la salud y claramente de las organizaciones de pacientes que creo que tienen un papel fundamental en todo lo que conlleva la enfermedad reumática, pero además fundamental en permitirle al paciente entender las estrategias de autocuidado. Entonces, el autocuidado implica, primero, conocer la enfermedad. Eso es clave para yo poder hacer estrategias que me permitan como paciente satisfacer mis necesidades de calidad de vida, pues tengo que saber qué es lo que me pasa. Entonces, conocer la enfermedad, entender la condición, saber de qué me están hablando porque me está afectando directamente a mí. Y segundo, poder tener un rol activo en esas decisiones terapéuticas. Pero para yo poder hablar con mi médico, opinar, preguntar, discutir acerca de mis opciones como paciente, tengo que entender primeramente qué es lo que me pasa. Y eso es una responsabilidad directa del autocuidado. Y segundo, el autocuidado implica autoconfianza. Una vez yo entiendo qué me ocurre, puedo participar activamente en mi tratamiento farmacológico y no farmacológico, pues yo gano confianza en mí mismo para poder desarrollar al mismo tiempo estrategias que me hagan sentir mejor. ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo ser un paciente empoderado del autocuidado? Entonces, inicialmente con el autoaprendizaje. ¿Por qué? Pues porque necesito entender qué me ocurre. Entonces,
encontrar información, pero pues idealmente esta debe ser una información confiable. La información la puedo encontrar en muchas partes, en redes sociales, en páginas web, en cursos y seminarios y en aplicaciones móviles, pero pues lo ideal es que yo esté acompañada de mi familia y amigos, de nuevo del personal de la salud y de nuevo de las organizaciones de pacientes, para no perderme en una búsqueda de información que no sea confiable y que tal vez lo que me lleve sea un retroceso o de pronto algo más nocivo, sino que toda esta información se volque en lograr que yo entienda lo que me ocurre y que pueda tener estrategias de autocuidado. Entonces, no solo el paciente es protagonista en buscar información confiable, sino también las personas que lo rodean, tanto desde la parte del personal de la salud como desde los terceros y las organizaciones de pacientes. Entonces, ya entendiendo esto, pues vamos a hablar de algunas estrategias de autocuidado. No existe una receta de autocuidado. No es como vaya, entienda su enfermedad y ahora que usted entiende su enfermedad, vaya y haga esto. O vaya y intente o pruebe esto que seguramente con esto ya usted va a estar listo, ¿no? No existe una receta de autocuidado. Realmente cada paciente debe saber identificar una vez conozca su enfermedad y su situación particular, cuáles son esas áreas donde más necesidades insatisfechas tiene o cuáles son esas áreas donde su enfermedad lo afecta más. Y una vez logra entender eso, pues vas a ver cuáles estrategias de autocuidado son más benéficas para él y cuáles le funcionan mejor. No necesariamente las que le funcionan a un paciente le tienen que funcionar a otro, porque aunque puedan tener la misma enfermedad, todos sabemos que las enfermedades reumáticas particularmente son muy propias del paciente y además el contexto en el que vive el paciente es totalmente propio. Entonces, voy a separar las dos estrategias de autocuidado. Unas son las que afectan, pues digamos que tienen que ver más como con la parte de salud mental o de estrategias psicológicas y la otra que son las estrategias, digamos que más físicas. Entonces, con respecto a la parte de salud mental o psicológico, acá hay varias estrategias. La primera la nombré un día a la vez y es entender la nueva normalidad, es entender que hay una enfermedad que está acompañando mi vida y que eso cambia mi normalidad y que por lo tanto, si bien no está mal tener planes a futuro, hay que entender que cada día hay que vivirlo a la vez. Hay que vivir a la vez ese día en el que tal vez no me sentí muy bien, entender que ese día se va a acabar y que va a empezar un día nuevo, entender que hay días donde tal vez la cantidad de tratamientos me abrume, pero que va a haber otros días donde me voy a sentir mejor, entender que hay días donde tal vez quiera hacer ciertas actividades y no pueda, pero tal vez otro día sí las voy a poder hacer. Y esto permite tener como un mejor manejo de la ansiedad con respecto al futuro y a las limitaciones físicas, emocionales y sociales que la enfermedad genera. Lo otro que es súper importante, pues es una higiene del sueño. Hay diferentes estrategias de higiene del sueño, pero sí está claro que tener un sueño organizado, tratar de respetar el sueño de la noche, tratar de respetar el lugar donde duermo, tratar de no realizar actividades alrededor de la hora del sueño que alteren mi capacidad de conciliar el sueño, dormir en un lugar cómodo, tener bienestar a la hora del sueño, pues sí va a impactar en el autocuidado de la enfermedad porque los niveles de energía que se gastan en las enfermedades reumáticas o, o que se requieren cuando hay enfermedades reumáticas son mayores y por lo tanto pues hay que recargar ese cuerpo porque ese cuerpo necesita dormir más o no solo dormir más, sino dormir bien y con calidad. Tercero, darle un respiro a la mente. Entonces, en la mente de un paciente con una patología como la vasculitis hay demasiada ansiedad y hay constantemente pensamientos conscientes e inconscientes con respecto a la enfermedad. Entonces hay preocupaciones, hay incertidumbre por el futuro, pero también hay pensamientos constantes con respecto a la enfermedad. Tengo que ir por este medicamento, tengo que reclamar aquel examen, tengo que ir a que me autoricen este examen en tal clínica y todo el tiempo gran parte del pensamiento del día está alrededor de la enfermedad de una manera u otra. Entonces renovar la energía mental con actividades como meditación, actividades de socialización, desarrollando un hobby, por ejemplo, el cine, la lectura, el ejercicio, la pintura, la costura, por decir algo que como que me saque de esa rutina del pensamiento en mi enfermedad todo el tiempo, va a permitir contrarrestar el estrés por la enfermedad y por la misma fatiga. Salirse como de ese entorno donde todo el tiempo de una manera u otra pienso en cosas con respecto a mi enfermedad, darle renovación
como a esa mente con otras cosas, pues va a permitir que ese factor estresor de la enfermedad disminuya. Cultivar una actitud positiva, entender que hay muchos cambios, que hay cosas que están fuera del control, pero que yo, aunque no puedo decidir muchas de las cosas que me ocurren, sí puedo decidir cuál es la actitud que tomo con respecto a estas cosas que me ocurren. Reconocer todas las emociones como válidas. Creo que un error muy grande, como en muchas corrientes de actitud positiva o de enfrentar las cosas de manera positiva, caen en el error de que uno como paciente nunca se puede sentir mal. Y eso no es así. Realmente todas las emociones son válidas. La rabia, la frustración, la tristeza por sentir que hay cosas que no están bien con la enfermedad también son válidas y también hacen parte del autocuidado. Darles un lugar, poderlas expresar, es el primer paso para poder, digamos, como poder combatir la causa que me está generando esas emociones. Entonces, entender que todas las emociones son válidas y que hay días que las emociones no todas van a ser buenas, pero que esas emociones son válidas dentro de mi autocuidado y debo darles el lugar que merecen y permitirme expresarlas. Otra estrategia es implementar el mindfulness. El mindfulness es, yo no soy psicóloga, pero pues el mindfulness es una estrategia que permite, va de pronto un poco con la estrategia de darle un respiro a la mente y es una estrategia que permite como aislar pensamientos recurrentes y poder pensar como en el aquí y el ahora. Entonces, el mindfulness también permite como aislar un poco los pensamientos recurrentes de la enfermedad y poder concentrarse como en la respiración, en lo que está ocurriendo en el momento, en la situación del aquí y el ahora en el que el paciente está. Esta me parece importantísima y es priorizar, pero no solo priorizar, sino priorizarse. Priorizar es entender que como paciente no puedo hacer todo lo que quiero en un solo día o no puedo satisfacer las necesidades de los otros que me piden constantemente y que se debe priorizar en el día cuáles son las actividades principales con las que puedo cumplir para sentir que como que la carga no me abruma. Pero creo que priorizarse es básico. El paciente con patología reumática a veces se deja de último. Entonces están primero las expectativas de la familia, las expectativas de los amigos, las expectativas del mismo personal de la salud con respecto al paciente, pero el paciente no se pone en primer lugar. Y el paciente tiene que entender que lo más importante es priorizarse, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, y esto debe ser lo primero con lo que debe cumplir. Lo otro pasará a un segundo plano y eventualmente también se podrá ir resolviendo. Y pues todo esto, pues digamos que es complejo, pero para que no se vuelva solo una lista de consejos interesantes, sino que realmente se pueda entender, se pueda aplicar y se pueda volver un hábito, pues es importante considerar el acompañamiento de la salud mental. Yo pienso que para un autocuidado correcto, el cuidado que se le da a la salud mental es igual de importante al cuidado que se le da a la salud física. Entonces, pues esa es una consideración bastante importante. Ahora hablemos un poquito de algunas estrategias o algunas consideraciones de autocuidado físico. La fatiga es tal vez el síntoma con mayor reporte en la mayoría de los estudios de pacientes con vasculitis. Cuando los pacientes con vasculitis en los estudios clínicos los ponen a hacer autorreporte de sus síntomas, por encima de los síntomas que deberían estar asociados al daño del órgano específico. Por ejemplo, si tu pulmón está dañado por la vasculitis, pues puedes sentir asfixia o tos, o si tu riñón está malo por la vasculitis, puedes sentir que orinas mal, que orinas poco o con mucha espuma, o si tu piel está mala, pues, o está alterada por la vasculitis, puedes sentir brotes frecuentes o dolor en las piernas. Por encima de los síntomas específicos de cada uno de los órganos potencialmente que se pueden dañar en la enfermedad, el síntoma que más reportan todos los pacientes con vasculitis es la fatiga. La fatiga es un síntoma cardinal en la mayoría de las enfermedades y que tanto el personal de la salud como muchas veces el paciente no le dan como el protagonismo que necesita. Y es el que tal vez más influye en los cambios en la calidad de vida o en la alteración de la calidad de vida. Y resulta que el autocuidado puede influir en que la fatiga mejore. Entonces esto es importantísimo y súper interesante. ¿Qué estrategias hay para manejar la fatiga? Primero, escuchar al cuerpo. Hay que entender, igual que en lo mismo de la estrategia de un día a la vez, que
el cuerpo de un paciente con vasculitis ha cambiado y que por lo tanto no tiene las mismas capacidades físicas que el cuerpo de una persona que tal vez esté sana. Es el mismo paciente en su estrategia de autocuidado el que puede aprender a saber hasta dónde puede llegar. Y al escuchar a su cuerpo, puede también aprender mucho más a manejar la fatiga porque va a saber cuáles actividades tal vez no debe hacer ese día, cuáles puede posponer, cuáles debe priorizar. Entender la importancia del descanso en un mundo que va a la carrera y que genera incluso fatiga constante en pacientes que no tienen una enfermedad reumática. Ahora, ¿cómo será en un paciente que tiene que lidiar con la fatiga en su diario vivir? La importancia del descanso es primordial. Y cuando entiendo priorizarme, también entiendo la importancia del descanso, incluso por encima del potencial juicio de otros. Aprender a decir no. Dentro del autocuidado también está, y de priorizarse está entender que hay cosas que no puedo hacer o que hay cosas que otros me piden y que no quiero o no puedo hacer y que perfectamente puedo decir que no. Y hay algo pues interesante que seguramente muchos de ustedes como pacientes conocen y es la teoría de las cucharas y es entender para poder manejar la fatiga que cada cucharita, como si uno tuviera una serie de cucharitas o un set de cucharitas disponibles y cada cucharita es una ración de energía que yo tengo. Y cada actividad que yo realizo durante el día, cada actividad física que yo realizo, se va a gastar una serie de cucharitas. Bañarme o vestirme para una persona puede ser media cucharita, para otra persona puede ser 5 cucharitas. Ir al mercado para una persona puede ser una cucharita, para otra pueden ser tres. Hacer algo de ejercicio en el parque para una persona pueden ser 2 cucharitas, para otra pueden ser 8. Sacar a mi mascota para una persona pueden ser 3 cucharitas, para otra puede ser una cucharita. Ir a una fiesta que me invitaron, para una persona pueden ser 3 cucharitas, para otra pueden ser 10. La situación es que esas cucharitas se acaban y cuando esas cucharitas se acaban, yo tengo que volver a recargar mis cucharitas para poder seguir haciendo mis actividades. Cuando yo entiendo en la teoría de las cucharas que yo tengo unas raciones de energía y que yo debo racionar mi energía durante el día y que según cómo racione mi energía o según cómo me gaste mi energía, también va a ser las actividades que yo haga, pues también voy a entender cómo manejar la fatiga y también voy a entender que es normal que yo no quiera hacer más cosas o no pueda hacer más cosas y no sentirme culpable por eso. También dentro de las estrategias de autocuidado están los ejercicios de respiración, que también se relacionan un poco con la parte psicológica, pero digamos que aprender a respirar permite, eh, pues como poder tener un recarga de energía, poder limpiar la mente, poder desconectarse un poco de las cosas y pues tiene efectos benéficos en el autocuidado. Y una estrategia de autocuidado súper, súper importante y que quiero pues como que enfaticemos un poquito acá dentro de las estrategias de autocuidado físicas es entender el ejercicio como un hábito. Y de nuevo, no hay una receta de ejercicio. ¿Por qué? Porque por lo mismo, por las teorías de las cucharas, tal vez hay el ejercicio me va a gastar muchas cucharas un día o me va a gastar poquitas cucharas otro. Pero el ejercicio sí debe ser un hábito. Y no es el mismo para cada paciente. Podemos tener todos vasculitis sistémicas, que de entrada son un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Podemos tener todos la misma vasculitis sistémica y no necesariamente el ejercicio que vamos a hacer es el mismo. Primero, es un ejercicio que se debe adaptar a mi necesidad física o al impacto físico que hizo la enfermedad en mí. Segundo, es un ejercicio que se debe adaptar a mis gustos. Lo más importante para que un hábito se mantenga en el tiempo es que me guste. Si yo dejo de ver el ejercicio como una obligación y lo empiezo a ver como un gusto y como algo que me da tranquilidad, me da bienestar, que disfruto, muy probablemente lo voy a hacer con más frecuencia y voy a poder volverlo un hábito. Entonces, encontrar un movimiento corporal que disfrute y volverlo un hábito es fundamental dentro de las estrategias de autocuidado. Ese ejercicio puede variar entre persona y persona de acuerdo a los gustos y a las necesidades físicas. Algunos ejemplos pueden ser la danza, el yoga, el pilates, ejercicios cardiovasculares como trotar, nadar, montar bicicleta, ejercicios de fuerza muscular y de tonificación muscular. No hay una receta, cada ejercicio, cada rutina de ejercicio va a depender del gusto y de la capacidad física que el paciente tenga, pero definitivamente hay que volver el movimiento corporal un hábito y es que se ha visto que no solamente todos sabemos que el ejercicio es bueno, eso se sabe,
pero es que el ejercicio tiene un impacto positivo en la fatiga en los pacientes con vasculitis. Y hay distintos estudios que muestran que cuando los pacientes tienen el ejercicio implementado como un hábito en su vida y hacen autorreporte de síntomas, así como al principio les conté que la gran mayoría reportaban fatiga, los pacientes que hacen ejercicio reportan en su autorreporte de síntoma menos fatiga. Y uno pensará, pero si me muevo, pues me canso más. Sí, claro, hay unas raciones de energía, hay situaciones especiales, pero a largo plazo, volver el movimiento corporal un hábito tiene un efecto positivo para tener menos fatiga. Hábitos alimentarios saludables, pues digamos que es muy difícil ampliar aquí todo, pero la idea es incluir diferentes grupos de alimentos que tengan diferentes micros y macronutrientes que son necesarios para las actividades de tu cuerpo. Hay que entender que el cuerpo de un paciente con vasculitis, a pesar de que pueda tener una movilidad más reducida en algunos casos, es un cuerpo que gasta mucha energía, porque la inflamación y la condición inflamatoria de la vasculitis gasta energía constantemente. Entonces, hay que entender que una alimentación saludable no necesariamente es restringirse o no necesariamente es no comer o no necesariamente es eliminar grupos alimentarios de la dieta. Es entender que hay una alimentación balanceada que necesito de diferentes grupos alimentarios como cereales, proteínas, granos o leguminosas, frutas y verduras que aportan cada uno desde su grupo alimentario diferentes micros y macronutrientes que van a permitir que mi cuerpo esté produciendo la energía que necesito y entender los límites de mi cuerpo. Moverse es fundamental, hacer actividad física es fundamental, realizar actividades corporales son fundamentales, pero también tengo que entender como paciente que mi cuerpo tiene límites. Y en la carrera o en la intención de querer dar y dar, también puedo incurrir, pues también puedo llegar a la imprudencia de que mi cuerpo, pedirle más a mi cuerpo de lo que puede dar. Entonces, también en el autocuidado es entender que aunque me debo mover y aunque hay estrategias de ejercicio, también la energía se acaba y mi cuerpo tiene límites y por lo tanto vuelvo a lo mismo, aprender a decir no, aprender a priorizarse y aprender a escuchar el cuerpo. Creo que es algo de muchísimo balance. Em, Buscando como cuáles son como algunos ejercicios interesantes o cómo puedo implementar mi autocuidado físico, encontré esta página en YouTube que de nuevo, la importancia del papel de las fundaciones de pacientes está, pues, digamos que manejada por una fundación de pacientes con vasculitis y tienen algunos videos bastante interesantes de cómo hacer ejercicios de fortalecimiento corporal, perdón, de fortalecimiento muscular. Tienen también algunos tutoriales de cómo tener estrategias de autocuidado para disminuir el dolor y la ansiedad, por ejemplo, a través del yoga o a través de ciertos ejercicios. También tienen un video sobre la importancia de la bailoterapia en el autocuidado. Hay algunas recomendaciones de dietas antiinflamatorias para vasculitis, que de nuevo considero puede ser valioso, pero no funciona necesariamente para cada paciente y pues debe estar acompañado de la opinión de un nutricionista o del profesional de la salud que ve cada caso en particular. Y pues hay mucha educación para que el paciente pueda implementar su autocuidado desde el punto de vista físico y psicológico. Entonces, pues aquí les compartí el link y ahí está pues un pantallazo de algunas de las cosas que tienen. Me pareció, no es el único lugar que existe, pero pues es un lugar que me pareció interesante de pronto por si quieren explorar. Entonces, todo ese autocuidado que va a hacer va a tener efectos positivos en varios aspectos. Primero, va a mejorar el desenlace de mi enfermedad. Tanto los desenlaces que les nombré duros, en el sentido que si yo tengo autocuidado de mí, conozco mi enfermedad, participo activamente en mi tratamiento, seguramente voy a tener un mejor control que me va a permitir alcanzar la baja actividad de mi enfermedad o la remisión clínica, que sería el desenlace duro. Y en desenlaces blandos, pues va a tener muchísima injerencia porque me va a ayudar a poder fortalecer ciertos aspectos para tener mejor calidad de vida. También tiene un impacto en el costo, porque un paciente que está controlado desde la parte clínica o desde la remisión clínica y que también tiene mejor calidad de vida, pues probablemente va a tener
Esto va a influir en que haya menos impacto haya menos costo, tanto en el sistema de salud como para el paciente como tal, en el costo personal de su enfermedad desde el punto de vista financiero. Y también es algo que va a mejorar la relación entre el paciente y el personal de la salud. Cuando un personal de la salud se enfrenta a un paciente que conoce su enfermedad, que conoce su tratamiento, que quiere participar activamente de él, que realice estrategias de autocuidado para mejorar aspectos psicológicos y físicos en su vida diaria, pues seguramente es un paciente con el que va a poder interactuar mucho mejor, va a poder llegar a consensos, va a poder llegar a acuerdos en el tratamiento, va a poder explicarle con más facilidad cuáles son las intenciones que tiene en la terapia que le quiere instaurar, y pues eso va a mejorar claramente la relación médico-paciente y pues va a permitir que sea mucho más fácil llevar el tratamiento desde el punto de vista médico. Entonces, pues con todo esto, que claramente es un brochazo de todo lo que tenemos como pacientes y como médicos para aprender en el autocuidado, pues traje algunos mensajes. Primero, que existen expectativas en el paciente con respecto a la calidad de vida de las que no siempre se habla en la consulta médica. Y eso no quiere decir que no sean importantes. Que la calidad de vida en la vasculitis no solo está influenciada por la remisión clínica, es decir, tener la enfermedad controlada no es igual a tener buena calidad de vida necesariamente. Que existen múltiples factores no clínicos que influyen en la calidad de vida de los pacientes, que algunos de estos factores pueden ser modificados a través del autocuidado. Entonces, maravilloso porque existe una opción de que el paciente tenga protagonismo en modificar estos factores y mejorar su calidad de vida, y que los principales actores en el autocuidado son claramente el paciente, pero también las personas que lo rodean y el personal de la salud. Y que no existe una receta de autocuidado. Cada paciente tiene su propio plan de autocuidado según sus necesidades, pero existen estrategias que el paciente, según su vivencia personal, decide adoptar y va formando como su propia huella de autocuidado. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.